Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profesor, buenas tardes, se le escucha fuerte y claro. Ah, qué bueno, buenas tardes. Bien, bueno, estamos entrando a la semana 6, ¿no? Entonces vamos a desarrollar en la sesión de hoy el tema de pronósticos, ¿no? Es digamos, es una técnica importante que nos va a servir justamente para desarrollar los planes maestros de producción, ¿no? Los planes y controlar la producción también en función del pronóstico. El pronóstico es una herramienta importante, ¿no? ¿Ok? Entonces, simplemente al respecto, podemos decir que cuando hablamos de pronósticos hay los pronósticos cualitativos y los cuantitativos. Generalmente nosotros que estamos inmiscuidos en la carrera de ingeniería industrial utilizamos los pronósticos cuantitativos, ¿no? También se pueden hacer pronósticos utilizando los modelos o los métodos cualitativos, pero para nosotros no se ajusta, digamos, a lo que queremos, ¿no? Podría utilizarse eso, por ejemplo, para un tema de marketing, o para lo de la carrera de marketing, o algunas otras carreras, ¿no? Pero nosotros tenemos que ceñirnos a lo que corresponde a los pronósticos cuantitativos, básicamente porque utilizamos la estadística, ¿no? O sea, la estadística es parte de, digamos, como una herramienta para desarrollar los pronósticos, ¿no? En nuestro caso. Pues bien, entonces empezaremos viendo la definición de un pronóstico. ¿Y qué es un pronóstico? Pues ahí, bueno, pronósticos, digamos, como definición vamos a encontrar muchos, ¿no? Pero por ahí tenemos una, por ejemplo, que nos dice que el pronóstico es una estimación cuantitativa o cualitativa, como les decía, ¿no? De uno o varios factores que generalmente nosotros le llamamos variables, ¿no? Que conforman un evento futuro con base en información actual o del pasado. O sea, como decimos pronósticos, por ahí nosotros seguramente hemos escuchado pues hablar y cuál es el pronóstico del tiempo, ¿no? Para mañana. Ah, bueno, pues entonces por ahí nos dirán, pronóstico es a futuro, ¿no? O sea, es decir, vamos a pronosticar el tiempo para mañana o para el próximo lunes. Entonces, ¿en qué nos basamos? Obviamente, para hacer ese pronóstico nos basamos, o sea, ese tipo de pronóstico, por ejemplo, utiliza la estadística inferencial, ¿no? Entonces nos basamos en información histórica, cómo evoluciona el tiempo, más otros factores y otras variables. Y con eso podemos pronosticar, por ejemplo, el tiempo, es decir, a futuro, ¿no? O sea, básicamente a eso se refiere cuando hablamos de pronóstico. Hacer una predicción, ¿no? A futuro. Pero eso es basándonos en las estadísticas, pero por ahí, por ejemplo, alguien le dice, oye, no sé, yendo a un tema, por ejemplo, deportivo, ¿y cuál es tu pronóstico para el partido que va a jugar Perú, ¿no? Perú versus Canadá, para el, no sé. Entonces, por ahí entra ya el otro tema, ¿no? Por ahí preguntamos a un experto, a alguien que está metido en el tema del fútbol, no sé, pues le preguntamos. Él podrá dar un pronóstico en base a su experiencia, etcétera. O sea, ya estamos entrando al otro campo, que es el campo cualitativo, ¿no? Pero eso no lo vamos a usar nosotros. Nosotros vamos a usar, digamos, el método cuantitativo. No vamos a utilizar la estadística de todas maneras. ¿Ok? Pues bien, entonces, como decía, pronósticos vamos a tener cuantitativos y cualitativos, ¿no? Ahora, ¿por qué se tiene que pronosticar? O sea, ¿por qué es que se tienen que hacer los pronósticos? Porque si estamos hablando de una empresa, de una organización empresarial, pues, y eso lo podemos nosotros verificar, ¿no? O sea, la organización empresarial se mueve pues en un contexto incierto, ¿no? No sabemos lo que puede pasar mañana o pasado o lo que puede pasar el próximo mes. Y eso lo estamos comprobando ahora, ¿no?
Además, entra el tema del, ¿no? Digamos, del escenario político, la tecnología, el medio ambiente, ¿no? Son variables que de todas maneras pueden influir, por ejemplo, en los costos de producción, en los inventarios, en el volumen de ventas, ¿no? Por lo tanto, la empresa debe tomar decisiones sobre los factores que controla, es decir, los factores internos, pero tomando en cuenta los factores externos, ¿no? Hay factores externos que de alguna forma van a influenciar en lo que nosotros podemos controlar, ¿no? Hablando de factores, nosotros sabemos perfectamente que en el tema productivo, y hemos hablado de esto también, ¿no? En el tema productivo nosotros tenemos factores internos y tenemos factores externos, ¿no? Entonces ya sabemos, por ejemplo, entonces dentro de los factores internos son aquellos que nosotros lo podemos controlar. Y los factores externos son aquellos que están pues fuera de la organización empresarial, que no están bajo nuestro control. Y lo único que tenemos que hacer es por ahí evaluar, analizar qué puede suceder, ¿no? Y esos son variables externas que de alguna forma influyen, ¿no? En los factores internos que manejamos dentro de la empresa, ¿no? Pues bien, dentro de los factores controlables, es decir, aquellos que están dentro de la empresa, que se consideran internos, ¿no? Tenemos los niveles de producción, que nosotros lo podemos manejar, nosotros lo podemos decidir, nosotros podemos determinar, ¿no? Cuáles son los niveles de producción que va a tener la empresa, cuáles son los niveles de inventarios que va a tener la empresa, cuál va a ser la capacidad de la empresa. O sea, esos son factores que nosotros lo podemos controlar, ¿no? Pero también existen algunos otros factores que nosotros no podemos controlar, ¿no? Que le llamamos, como decía, le podemos llamar factores externos o factores incontrolables, ¿no? Que no están a nuestro alcance. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, ahí lo podemos observar, la demanda del producto, o sea, la demanda que está en función del consumidor, de la población, ¿no? Que por ahí pueden variar sus comportamientos, ¿no? Sus gustos y preferencias, etcétera, etcétera. Otro factor que digamos es un factor externo que nosotros no controlamos es pues la competencia, por ejemplo, ¿no? La economía, ¿no? Cómo está la economía del país, que básicamente lo maneja, pues se maneja con políticas económicas, ¿no? El comportamiento del consumidor, es decir, esos son factores externos que nosotros, o no está bajo nuestro control, ¿no? No está bajo nuestro control. Por lo tanto, si ya hemos visto que existen factores internos y externos, pues tendríamos que preguntarnos y qué tenemos que pronosticar, ¿no? Por lo tanto, la empresa dice requiere predecir factores incontrolables, es decir, quiere de alguna forma saber cómo se va a mover el mercado, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al entorno en el que vivimos actualmente, es una coyuntura, ¿no? Que esto nos va a servir de repente para mirar el mercado de forma diferente. Ya no va a ser el mismo mercado, el comportamiento del mercado ya no será el mismo. La economía, ¿no? Que son, pues, son factores inciertos, ¿no? Y esto nos va a servir para decir que, para planear, para hacer justamente el planeamiento, ¿no? ¿Sobre qué? Pues sobre niveles de inventario, sobre niveles de producción, sobre la capacidad, ¿no? Eso lo podemos hacer nosotros, pero tomando, ¿no? De alguna forma, la predicción que nos puede hacer o nos puede ayudar, en todo caso, la herramienta del pronóstico, acerca de los factores externos. Y tomando en cuenta eso, nosotros podemos, de alguna forma, ¿no? Determinar cuáles van a ser nuestros niveles de inventarios, cuál será nuestra producción, cuál nuestra capacidad, ¿no? Dentro de nuestra empresa. ¿Y para qué? O ¿cuál es el objetivo del pronóstico, ¿no? ¿Para qué utilizamos pronóstico? Pues de alguna forma lo que buscamos es reducir la incertidumbre del futuro, o sea, lo que puede pasar en el futuro. Como, bueno, como tradicionalmente hacíamos, no sé, ahora después de esta coyuntura habrá que mirar de otra forma,
las empresas, por ejemplo, yo siempre decía el ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tomamos o compramos y consumimos un panetón, por ejemplo, en noviembre o diciembre, la pregunta es, ¿y cuándo empezó, no? O sea, ¿cuándo empezó, digamos, el proceso para que este panetón que está en nuestra mesa, y cuándo comenzó? Pues prácticamente comenzó hace un año atrás, ¿no? Haciendo un análisis justamente del pronóstico, pronosticando cuál va a ser la producción para este año, ¿no? ¿Y en base a qué? En base a los datos históricos, en base a los pronósticos, para determinar qué cantidad vamos a producir, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, el pronóstico nos ayuda a determinar de alguna forma, ¿no? Como hace un momento veíamos acá la demanda, perdón, veíamos acá los niveles de producción, los niveles de inventario, la capacidad de la planta o de la línea de producción, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el objetivo del pronóstico, ¿no? Hay que reducir la incertidumbre. Ahora, obviamente, solamente se trata de reducir, ¿no? Se trata de controlar, por si acaso, ¿no? O sea, de alguna forma acercarnos a la realidad, porque obviamente su nombre lo dice, es un pronóstico. Que puede ser acertado o no, sí, pues lo importante es que nos acerquemos a la realidad, ¿no? Nada más. Ok, pues va a tener variaciones seguramente con la realidad también, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, lo que busca el pronóstico, ¿no? Entonces, como decía, el pronóstico es digamos, es una herramienta que nos ayuda de alguna forma a predecir lo que puede suceder en los factores externos, con la finalidad de que nosotros tomemos una decisión en el aspecto interno, ¿no? Que corresponde a la empresa. Pues bien, el pronóstico también tiene una clasificación, ¿no? Por ejemplo, según el horizonte de planeación, el pronóstico se clasifica en largo plazo, mediano plazo y corto plazo, ¿no? Pues bien, el largo plazo es cuando se toma en cuenta, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con inversiones de capital, con localización de planta, con nuevos productos, expansión del mercado, con la tecnología, ¿no? Ahí entonces estaremos mirando el largo plazo, pues eso no es inmediato, ¿no? Cuando vemos el pronóstico a mediano plazo, nos estamos refiriendo básicamente a la fuerza de trabajo, a cómo es que evoluciona la demanda, ¿no? Requerimientos de capacitación. O cuando hablamos de largo plazo, nos estamos refiriendo aproximadamente de 3 años a más, ¿no? Mediano plazo generalmente es 1 a 2 años, ¿no? Por ahí. Y el corto plazo ya es pues lo inmediato, ¿no? El mensual, el semanal, ¿no? ¿Entiendes? Entonces el corto plazo tiene que ver con la frecuencia de los pedidos, con la demanda, con los niveles de inventario, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos la clasificación de los pronósticos tomando en cuenta el horizonte de planeación. También tenemos la clasificación de los pronósticos por áreas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, tenemos mercadotecnia, producción, finanzas, ¿no? Que son, digamos, aquellas áreas específicas, no vamos a decir que son las únicas, pero son las que más utilizan, digamos, lo que es el tema de pronósticos, ¿no? Mercadotecnia, ¿por qué? Porque estudia el mercado y el mercado siempre está pues en constante cambio, tiene que ver con los clientes, con los consumidores, ¿no? ¿Ok? Producción porque, bueno, tiene que ver justamente con el proceso de producción, tiene que ver con sus planes de producción, ¿no? Y las finanzas porque tiene que ver con los gastos, ¿no? Las ventas, o sea, siempre también, ¿no? Maneja el tema de pronósticos. Luego tenemos la clasificación de los pronósticos por el tipo de datos, ¿no? ¿Ok? Y ahí tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Cuando hablamos de pronósticos cualitativos, se refieren básicamente a técnicas subjetivas, o sea, son técnicas que no tienen, digamos, sustento matemático, vamos a decir así, ¿no? Simplemente utilizan información de la experiencia de los expertos, por ejemplo, consultamos
a gente que conoce, ¿no? Gente que ya tiene años, tiene experiencia y por ahí le pedimos su opinión, ¿no? Y como dice, por su experiencia, pues simplemente lo que hacen es emitir un juicio, ¿no? Una opinión. Pero básicamente, digamos, es basado en su experiencia, nada más, ¿no? En cambio, la técnica cuantitativa se basa en datos numéricos y utilizan herramientas matemáticas y estadísticas para su elaboración, ¿no? Y esto, de alguna forma, como lo dice, al usar herramientas matemáticas y estadísticas, se va a trabajar con más exactitud, digamos, ¿no? O por lo menos va a tener un sustento, ¿no? Un sustento, ¿no? Basado en las matemáticas, en la ciencia, ¿no? Y es por eso de que de alguna forma se acercan más a la realidad, ¿no? ¿Ok? Eso, digamos, es la diferencia entre la técnica cualitativa y cuantitativa, ¿no? Y utilizando la estadística, pues podemos nosotros inclusive no predecir, pero por lo menos estimar, por ejemplo, los márgenes de error, ¿no? El grado de confianza, etcétera, porque estamos utilizando la estadística y la matemática, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la técnica cuantitativa, ¿no? En cambio, la cualitativa es más basado en la experiencia, ¿no? Entonces, se basa en la experiencia, simplemente se consulta a expertos y bueno, pues tenemos que estar sujetos a lo que ellos puedan manifestar, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos vamos a centrar más, digamos, con más énfasis, es en la técnica cuantitativa. Sin embargo, no quita de que lo revisemos rápidamente lo que son las técnicas cualitativas, ¿no? Pues como es una técnica subjetiva, o sea, no es, digamos, no está basado en elementos científicos, ¿no? Matemáticos, etcétera, simplemente está basado en la opinión. Entonces, generalmente, como dije hace un rato, se utiliza para, por ejemplo, para realizar una investigación de mercados, ¿no? Hay analogías históricas, se hace comparaciones históricas, pero así subjetivamente, sin utilizar la estadística ni la matemática, ¿no? El método Delphi, que es el método donde se junta a varios expertos que emiten una opinión y se saca un promedio, ¿no? De la opinión de ellos y bueno, pues se emite, digamos, el resultado, ¿no? Y así existen técnicas cualitativas, ¿no? Que, como decía, son subjetivas y que de alguna forma nos ayudan, pero no son, digamos, no tienen una base, ¿no? Científica. Pues bien, entonces, por ejemplo, para la investigación de mercados, lo que se busca es obtener información acerca del comportamiento real del mercado mediante encuestas dirigidas al público. Por ejemplo, ahí entra un tema, ¿no? Las encuestas. Entonces nosotros, en nuestra carrera como ingenieros industriales, digamos, no, o sea, si bien es cierto, nos puede servir, ¿no? Como una referencia, pero digamos, no es la esencia de nuestra carrera. Nosotros no podemos medir, por ejemplo, si queremos calcular la demanda, no podemos utilizar una encuesta, porque eso no está relacionado directamente con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que utilizar indicadores, utilizar la estadística, utilizar las matemáticas, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque la encuesta es simplemente una percepción, ¿no? Es una percepción, ¿no? Simplemente el público, el cliente responde básicamente bajo una, no sé, pues, ¿no? Un factor que en ese momento, ¿no? Está teniendo el consumidor, pero que puede cambiar, ¿no? O sea, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Ok? Eso es referente a lo que es la investigación de mercados. También tenemos otro método cualitativo, es las analogías históricas. Este método se fundamenta en un análisis comparativo de casos similares al que se estudia, es decir, por ahí comparamos, ¿no? Casos similares como,
decía, por ejemplo, si tú estás buscando en estos momentos información, en estos momentos por la coyuntura y tú no tienes la información real, verídica de los datos históricos, entonces, ¿a dónde recurres? A una fuente. Y básicamente va a ser una fuente secundaria, ¿no? A una fuente que sea similar al tuyo o similar al estudio que estás haciendo. Eso también se utiliza, ¿no? A eso se llama una analogía histórica, ¿no? Por lo tanto, simplemente lo que vamos a hacer es pues, reconocer o identificar algunas variables o algunos factores que sean idénticos o similares al estudio que estamos haciendo o al cálculo que queremos hacer, ¿no? Y en base a eso simplemente obtenemos un pronóstico, pero estimado, digamos, ¿no? Eso se llama una analogía histórica. Y como decía, el método Delphi es aquella que se consulta a los expertos, ¿no? Entonces, este método, por ejemplo, pretende llegar a un consenso a través de la opinión de expertos, evitando la confrontación de los mismos, porque son varios, ¿no? Y bueno, lo que se hace es simplemente pedirles su opinión y ellos expresan su opinión libremente. Y bueno, pues una vez recogido esa información, lo que se hace es procesarla, ¿no? ¿Por qué? Porque los expertos obviamente responden a un cuestionario también, ¿no? De todas maneras, ¿no? Se obtiene la media y desviación de cada pregunta y pues como dice, se saca ¿no? Se saca un promedio de todos, ¿no? Los resultados de los expertos. ¿Ok? Luego tenemos, bueno, el método Delphi es un proceso que digamos, el más utilizado entre todos, porque de alguna forma hay un procedimiento, ¿no? Que trata en lo posible de acercarse más a digamos, a la realidad, ¿no? Y se aplica el cuestionario una serie de veces hasta que se llegue digamos, a una media que ya no varíe, entonces en función a eso se hace el cálculo. También existe el método del consenso general, donde se reúne a un grupo de expertos, ¿no? Y se hace una lluvia de ideas, ¿no? Y luego se establecen discusiones, cambio de ideas, ¿no? Hasta que se llegue a un acuerdo, ¿no? Si no a un consenso, pero por lo menos a lo que dice la mayoría, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la mayoría? Luego, también hay una metodología para hacer pronósticos cualitativos que se denomina el impacto cruzado, que consiste en desarrollar una matriz para estudiar los efectos de los diversos factores sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento. Es decir, lo que se hace es una matriz, ¿no? Se elabora una matriz y se considera los 4 factores, ¿no? A los cuales digamos, se cuantifica asignándole un valor ponderado, o sea, se hace una ponderación, ¿no? De acuerdo al factor, y sobre una base del 100%, pues se procede, ¿no? A hacer el cálculo. Asimismo, análisis de escenarios en la que se tiene que describir o presentar algunos escenarios posibles, lo que puede suceder, ¿no? Pues por ahí igual, ¿no? Hay que recurrir a los expertos para ver los posibles cambios que puede existir, ¿no? Por ahí también, o sea, es un tema cualitativo básicamente, ¿no? Y asimismo, dentro de esto también quiero mencionar lo que se hace, el famoso focus group, ¿no? En la que digamos, se agrupa al público objetivo, ¿no? Al público al cual está dirigido el producto, en este caso, para hacer, ¿no? Las opiniones y se les junta en una sesión en la que pues se empiezan a hacer preguntas y se recolecta la opinión de todos, de este grupo de personas, ¿no? Eso es el famoso focus group, ¿no?
en la que se centra, ¿no? Por eso su nombre, ¿no? Un grupo focal, es su traducción, y en la que se junta, pues, a consumidores que son, digamos, aquellos que realmente deciden, ¿no? Al hacer la compra, toman la decisión de compra y, pues, conocen, obviamente, bastante el producto, ¿no? ¿Ok? Básicamente esos son, digamos, en forma rápida todos digamos, los pronósticos cualitativos que se utilizan, pero que nosotros simplemente lo estamos referenciando porque nosotros no lo vamos a utilizar, porque no está relacionado con nuestra carrera, ¿no? Lo que nosotros vamos a centrarnos es en las técnicas cuantitativas, ¿no? Entonces, dentro de estas técnicas cuantitativas, como ya dije, nosotros sí vamos a utilizar la estadística, la matemática, vamos a utilizar datos históricos, ¿no? Vamos a utilizar información, ¿no? Vamos a tener que recolectar información, ¿no? Acerca de la demanda de un producto para hacer un pronóstico y eso nos sirva para elaborar nuestros planes, ¿no? Nuestros planes de producción, por ejemplo. Entonces, como información, ¿qué requerimos? Requerimos datos históricos de las variables involucradas, ¿no? Por ejemplo, una variable puede ser el consumo, ¿no? Que puede ser en unidades, en kilogramos, en litros, no sé, ¿no? O sea, eso es importante, por ejemplo. Otra variable pueden ser ingresos, ¿no? ¿No? Etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de lo que buscamos, ¿no? Pronosticar, tenemos que identificar las variables. Y luego nos basamos también en un supuesto, es decir, el patrón histórico de las variables se seguirá siendo válido en el futuro analizado. Es decir, a partir de los datos históricos, nosotros lo que vamos a hacer es la proyección a futuro. Obviamente, siguiendo la tendencia, ¿no? La tendencia del cual lo vamos a determinar a través de la técnica que vamos a utilizar. ¿Ok? Dentro de estas, inclusive dentro de estas cuantitativas, también existen algunas formas, ¿no? Por ejemplo, las extrapolativas, que son ajustes de curvas y métodos de suavizamiento. Los patrones observados en el pasado se proyectan al futuro, es decir, a través de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones lineales, a través de ecuaciones lineales, pues se ajustan las curvas a lo que nosotros queremos, ¿no? En función de, por ejemplo, índices porcentuales, ¿no? Eso lo vamos a ver más claramente con un ejemplo, cuando veamos, por ejemplo, los métodos de suavizamiento, ¿no? Luego también tenemos los análisis de series de tiempo, ¿no? Que básicamente son los que en la cual nosotros nos vamos a centrar más porque son aquellos métodos que se ajustan a lo que nosotros buscamos, ¿sí? Luego tenemos los métodos causales, que son modelos econométricos que básicamente están relacionados, por ejemplo, con el tema de la regresión lineal, ¿no? En la que igual se trabaja con ecuaciones de curvas o ecuaciones de líneas, ¿no? Ok. Y bueno, básicamente lo que nosotros vamos a trabajar en una primera instancia es con las series de tiempo, ¿no? Vamos a trabajar con las series de tiempo y luego veremos lo que son los métodos de suavizamiento. Entonces, el pronóstico o la metodología del pronóstico tiene también sus etapas, ¿no? Dentro de estas etapas tenemos, en primer lugar, definir el propósito, que es lo que buscamos. En segundo lugar está recolectar los datos, es decir, la información que necesitamos. Los datos lo podemos obtener de fuentes primarias o secundarias, ¿no? Nosotros ya sabemos, una fuente primaria es cuando nosotros recolectamos los datos en el campo, ¿no? Directamente de la fuente. O secundarias es cuando utilizamos ya datos que han sido recolectados por otros, ¿no? Por otros estudios, ¿no? O datos que utilizamos, datos históricos que tomamos de otra referencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son fuentes secundarias. Perdón, luego
hay que preparar los datos, es decir, esos datos recolectados hay que ordenarlos y hay que clasificarlos, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? O sea, cuando uno recolecta datos hay que ordenarlos y hay que clasificarlos. Esa es la tercera etapa. Luego la cuarta etapa es seleccionar la técnica adecuada. Bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar la cuantitativa, ¿no? Luego hay que ejecutar el pronóstico, ¿sí? Determinar cuál va a ser el pronóstico y estimar los errores, ¿no? Que también es parte, ¿no? Digamos, del proceso de generación de un pronóstico. Y luego hacer el seguimiento, pues, y ver si realmente el pronóstico que se hizo se acercó o no a la realidad, ¿no? Es decir, cuánto, o sea, cuál fue la desviación, por ejemplo, que ha tenido respecto hacia arriba o hacia abajo, es decir, ¿no? O sea, siempre hay un, ¿no? Un margen de error más o menos, ¿no? O es hacia arriba o es hacia abajo. Entonces, eso también, ¿para qué? Para tomar en cuenta para el próximo cálculo, ¿no? En la que se tiene que tomar en cuenta los márgenes de error, ¿no? Y bueno, cuando seleccionamos la técnica que vamos a utilizar, bueno, pues tenemos que elegir tomando en cuenta los siguientes criterios. Por ejemplo, que nos facilite la toma de decisiones en el momento adecuado, que sea entendida por el que toma las decisiones, que pase un análisis costo-beneficio, que cumpla con las restricciones del sistema, ¿no? Es decir, tiempo, datos, disponibilidad de las herramientas, y que cumpla con los criterios de precisión, estabilidad y objetividad, ¿no? Eso es lo que recomiendan, ¿no? Pero también es necesario, pues, conocer acerca de los datos, ¿no? Los tipos de datos. Los datos hay que recolectarlos o hay que tomarlos, ¿no? De algunos estudios que ya se tienen o alguna información histórica. Entonces, los datos se toman, pues, como se toman datos, se toman a través del tiempo, ¿no? Que pueden tomarse por día, por hora, por semana, por mes, dependiendo, ¿no? Un ejemplo podría ser observar, por ejemplo, una característica de una muestra de productos para controlar su calidad, o puede ser el ingreso de la población, el grado de escolaridad de los empleados, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? También tenemos las series de tiempo, que es lo que nosotros vamos a trabajar en un primer momento, que viene a ser una sucesión cronológica de observaciones de una variable, o sea, una variable, a intervalos iguales de tiempo, ¿no? O sea, los tiempos son iguales, es decir, si yo tomo los datos cada hora, pues tendrá que ser los intervalos de tiempo por hora. Puede ser por día, puede ser por semana, puede ser por mes, es decir, los intervalos de tiempo tienen que ser homogéneos, tienen que ser los mismos, ¿no? Por ejemplo, ventas trimestrales o ventas mensuales, ¿no? O anuales, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, precio de los productos cada mes, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de series de tiempo, pues nosotros tenemos que trabajar con periodos uniformes. Por ejemplo, si yo quiero ver mi producción, pues mi producción tendrá que estar en producción por día, por ejemplo, o producción por semana, o producción por mes. O sea, los periodos de tiempo tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que ser homogéneos. Eso es una de las características que tiene la serie de tiempo, ¿no? Y si vamos a estudiar justamente las series de tiempo, que es, digamos, una de las técnicas que más se ajusta a lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, tendremos que ver, en primer lugar, qué es una serie de tiempo, ¿no? Es una sucesión cronológica de observaciones de una variable a intervalos iguales de tiempo. Nuevamente, ¿no? Recalcamos ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, una serie de tiempo tiene los siguientes componentes. Tiene la tendencia,
Es decir, cuál es la tendencia a un mediano o largo plazo, es decir, cómo se comportan los datos, ¿no? A través del tiempo. Luego tiene la ciclicidad, es decir, los ciclos, ¿no? Cómo se mueve, si tiene ciclos o no tiene ciclos, ¿no? Cuando hablamos de un ciclo es cuando esto se repite cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Tenemos un comportamiento y este comportamiento se vuelve a repetir a través del tiempo. Luego tenemos la estacionalidad, que es un componente de corto plazo. Se refiere, por ejemplo, en un año tenemos estaciones, ¿no? O sea, ¿cuántas estaciones tenemos? 4 estaciones que están marcadas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un componente de corto plazo, ¿no? Cuando hablamos de estacionalidad, nos referimos a las estaciones. Y el factor aleatorio, componente de muy corto plazo, es decir, cómo es que puede variar, ¿no? Aleatorio quiere decir al azar, ¿no? Entonces, cómo puede variar, ¿no? Digamos, el comportamiento de la curva sin tener en cuenta los demás factores, ¿no? Entonces, básicamente, eso es, digamos, lo que caracteriza a una serie de tiempo, que es lo que vamos a estudiar inicialmente, ¿no? Acerca de los pronósticos, que es lo que vamos a desarrollar en la sesión de hoy, ¿ok? Bien, entonces hemos visto esta, digamos, esta parte introductoria acerca de los pronósticos. Vamos a pasar a lo que realmente corresponde para nosotros, que es los pronósticos utilizando la metodología de series de tiempo, ¿ok? Bien. A ver, hasta ahí alguna consulta antes de pasar a esta segunda diapositiva. A ver, quiero ver quiénes están. Está Guerra, está Inga, está Cielo, Elizabeth, Stephanie, Jaime, está Jaime, Miguel y Yossi. Ok. Bien, entonces continuamos. Lo que vamos a ver son los pronósticos, ¿no? Bajo la metodología series de tiempo. Ok. Bueno, lo que vamos a ver son pues la introducción, los objetivos, definición, componentes, análisis de tendencia, análisis de variaciones cíclicas y análisis de variaciones estacionales. ¿Ok? En primer lugar, la parte introductoria, ¿no? ¿A qué le llamamos serie de tiempo? ¿No? Una serie de tiempo es un conjunto de valores observados durante una sucesión de periodos temporales secuencialmente ordenados, ¿no? Es decir, como vuelvo a repetir, los periodos de tiempo tienen que ser iguales, ¿no? Estos periodos pueden ser semanales, mensuales, trimestrales, anuales, por día, ¿no? Diarios, o sea, es decir, los periodos de tiempo tienen que ser homogéneos, ¿no? Y es una sucesión de periodos, es decir, una sucesión, uno tras otro, ¿no? Porque de lo contrario no podría aplicarse. Si solamente tenemos 1, 2 o 3 datos, no podría ser, ¿no? Tendría que ser, pues mínimo, pienso yo, unos 6 meses, o 6 días, o 6 semanas, o 6 años, ¿no? Para que tenga una significancia, ¿no? Estadística, porque nosotros vamos a utilizar la estadística, ¿no? Entonces, mínimo tendríamos que trabajar con 6 datos, ¿no? 6, 12, 24, o sea, generalmente asociados a periodos de tiempo, pues, anuales, ¿no? Que es con lo que se trabaja. Continuando, lo primero que se hace en una serie de tiempo, ¿no? En una serie de tiempo, es representar gráficamente, y eso nosotros ya lo sabemos, ¿no? Representar gráficamente, es decir, un gráfico en un plano cartesiano, ¿no? Donde tenemos los ejes horizontal y vertical, ¿no? En el eje horizontal se representan los periodos de tiempo, ¿no? Como decir, pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser días, ¿no? ¿Ok? Y en el eje vertical, ¿no? En el eje vertical se representan los valores de la serie de tiempo, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de producción, pues ¿cuál fue la producción? ¿No?
Si vamos a hablar de ventas, ¿cuánto fue las ventas, no? O sea, acá va a ir la otra variable, ¿no? En el lado horizontal va a ir el tiempo, la variable tiempo, y en el eje vertical va a ir la otra variable, que puede ser producción en toneladas, en kilogramos, en litros, que pueden ser ventas en soles, en dólares, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo primero es la gráfica. Y obviamente, cada punto de la gráfica, como estamos observando, corresponde pues a un periodo de tiempo, ¿no? Entonces acá, ¿cuántos periodos de tiempo tenemos graficados? Por ejemplo, acá tendríamos 9 periodos de tiempo graficados, ¿no? ¿Ok? Y esto, ¿para qué nos sirve, no? O sea, ¿para qué? Para ver cuál es la tendencia de, por ejemplo, si es ventas, cuál es la tendencia de las ventas a través del tiempo, ¿no? O sea, cómo se está comportando las ventas. Acá nosotros podemos observar, ¿no? Que las ventas, por ejemplo, van en aumento, tienen una tendencia creciente, ¿no? Es decir, están creciendo, están aumentando, ¿no? Básicamente la gráfica nos sirve para eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿y cuál será su objetivo de estas series de tiempo? Determinar si se presentan ciertos patrones o pautas no aleatorias, ¿no? Es decir, por ejemplo, si acá tenemos, pues es un patrón creciente que tiene un comportamiento, pues digamos, predecible, ¿no? Pero ¿qué pasaría si por acá, por ejemplo, acá tenemos un punto que se sale, está por acá, ¿no? Otro punto que por acá está por la parte baja. O sea, ahí, por ejemplo, como que la curva no tiene un comportamiento predecible, ¿no? Entonces ahí habría que hacer un análisis más específico, ¿no? También otro objetivo es aislar y estudiar sus componentes a fin de proporcionar claves para acciones futuras y pronosticar los movimientos futuros, así como otros aspectos que estén involucrados, ¿no? Básicamente ese es el objetivo de la serie de tiempos. Y empezaremos definiendo entonces qué viene a ser una serie de tiempo, ¿no? Una serie de tiempos son los datos estadísticos, o sea, nuevamente ahí empieza, ¿no? No sé, la estadística, que se recopilan, se observan o se registran en intervalos de tiempo regulares, homogéneos, ¿no? Idénticos, iguales, vamos a decir. Pueden ser diarios, semanales, semestrales, anuales, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces son datos estadísticos que se recogen, ¿no? Se observan y se registran, ¿no? En intervalos de tiempo, que tienen que ser homogéneos, ¿no? Regulares. El término serie de tiempo se aplica a los datos que se registran en forma periódica, ¿no? O sea, es que se repiten periódicamente, una y otra vez, ¿no? Por eso se llama en forma periódica, ¿no? ¿No? Que se recogen, se recopilan y van sucediendo los eventos uno tras otro, ¿no? Ejemplo de series de tiempo, tendremos ahí las ventas anuales, ¿no? De un almacén, el valor trimestral total de los contratos de construcción, el valor trimestral del PBI que se va repitiendo cada trimestre, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, algunos ejemplos de cómo, digamos, podemos identificar una serie de tiempo, ¿no? Son datos estadísticos que se repiten cada cierto tiempo en forma homogénea. Básicamente es eso, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver a continuación el análisis de una serie de tiempo. Para llevar a cabo un análisis de la serie de tiempo se necesita, en primer lugar, ¿qué necesitamos? Identificar los componentes de la serie de tiempo. O sea, ¿cuáles son los componentes? Dijimos, estos van a tener dos, pues básicamente, ¿no? O sea, el componente que se encuentra en el eje de las X, que es pues el tiempo, ¿no? Los periodos de tiempo, que pueden ser anuales, mensuales, trimestrales, y la otra variable que está en el eje Y, ¿no?
que pueden ser ventas, que puede ser producción, etc. Luego, aplicar las técnicas estadísticas para su análisis. O sea, acá entra la estadística, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver con un ejemplo más adelante qué técnicas estadísticas vamos a utilizar. Y luego viene a hacer las proyecciones o pronósticos de los eventos futuros, ¿no? Aplicamos la estadística y a partir de ahí podemos hacer las proyecciones hacia futuro, ¿no? ¿Ok? En eso consiste el análisis de una serie de tiempo. Continuando, respecto a esta parte del análisis de una serie de tiempo, también nos dicen que es el procedimiento por el cual se identifican y aíslan los factores relacionados con el tiempo que influyen en los valores observados, ¿no? Una vez identificados estos factores, contribuirán a la interpretación de valores históricos y a pronosticar valores futuros, ¿no? ¿Ok? Y ahí tenemos los componentes de una serie de tiempo, ¿no? Dichos componentes, digamos, los más clásicos, los más utilizados, los que más se repiten, digamos, son el componente, digamos, denominado de tendencia, las variaciones cíclicas, las variaciones estacionales y las variaciones irregulares. ¿Okay? Son 4. La de tendencia, que se representa por T, ¿no? Cuya simbología es T. Las cíclicas, cuya simbología es C, mayúscula, todo en mayúscula. Variaciones estacionales por E. Y las variaciones irregulares por I, ¿no? Todos mayúsculas. Esa es la representación de los diversos componentes de una serie de tiempos. ¿Okay? Por lo tanto, existe, dice, una relación multiplicativa que dan forma al modelo clásico de las series de tiempo. Para cualquier periodo designado en la serie de tiempo, el valor de la variable está determinado por los 4 componentes de la siguiente forma. En este caso, la variable es pues Y, ¿no? Que es la variable que estamos buscando seguramente, que queremos calcular o que queremos pronosticar. Y esto está, digamos, relacionado con los 4 componentes que hemos visto, ¿no? La de tendencia, la cíclica, la estacional y la irregular, ¿no? Y digamos que es el producto de estos 4, ¿no? ¿Ok? Bien. Y acá tenemos cada uno de los componentes, vamos a ver, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, es el componente de tendencia, ¿no? Cuya representación simbólica es T mayúscula. Y al respecto dicen que es el movimiento general a largo plazo de los valores de la serie de tiempo, ¿no? Es decir, Y, sobre un extenso periodo de años, ¿no? O sea, cuando graficamos y vemos a lo largo del tiempo cuál es la tendencia, ¿no? Por eso se llama de tendencia. Por ejemplo, se pueden, dentro de este componente, se pueden ver las ventas a largo plazo, la oferta de empleo, el precio de las acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Son, digamos, componentes o actividades que se, digamos, se observan o se pueden definir a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando se hace el análisis, pues, para ver cómo ha sido, cómo ha evolucionado la oferta de empleo, tenemos que hacer análisis anuales, pues, ¿no? Y a través de 10, 15 años, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Igual en el precio de las acciones, cómo ha ido evolucionando, etcétera, etcétera, ¿no? Además, otra información complementaria es que se miden en años. Algunas se mueven continuamente hacia arriba, ¿no? Por eso se dice de tendencia. Y la técnica que se utiliza para su cálculo son los mínimos cuadrados. ¿Okay? Esa es la técnica que se utiliza para su cálculo. Los mínimos cuadrados. ¿Okay? Esto es respecto a la tendencia. También tenemos las cíclicas, ¿no?
También se le denominan fluctuaciones cíclicas, ¿no? O sea, si nosotros observamos en el gráfico acá adjunto, pues la de tendencia generalmente, ¿no?, está en crecimiento, ¿no? En el gráfico de las cíclicas vamos a ver que esta varía y se repite cada cierto tiempo, ¿no? Entonces se denomina fluctuaciones cíclicas. Son movimientos ascendentes y descendentes recurrentes. ¿Qué significa? Que se va a repetir, ¿no? Cada cierto tiempo se va a volver a repetir. Por eso se llaman cíclicos. Respecto a la tendencia con una duración de varios años, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Por ahí, alguno de ustedes seguramente me va a preguntar más adelante. Y no se parecen las cíclicas con las estacionales, porque las estacionales también se repiten, ¿no? Son recurrentes después de un periodo de tiempo. Pues, digamos, la diferencia es que en las cíclicas generalmente se analiza la tendencia a lo largo de años. En cambio, la estacional es en el corto plazo, es decir, se produce la estacionalidad en un periodo de un año, ¿no? Entonces, luego de un año se vuelve a repetir lo mismo. En cambio, las cíclicas todavía hay que analizar, ¿no?, el comportamiento de la curva o de la gráfica de la curva en periodos largos de años y luego se ve, pues, la ciclicidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, básicamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, el ejemplo dice el empleo, la producción, el precio de las acciones, etcétera. Generalmente se mide en años. Digamos, la curva fluctúa en ascenso y descenso, ¿no?, en periodos mayores de un año. Generalmente se dan periodos de prosperidad seguidos de recesión, depresión y luego recuperación, ¿no? O sea, estos son eventos cíclicos que generalmente, haciendo un análisis histórico de la economía, porque eso tiene que ver, con, por ejemplo, con la economía, digamos, con el desarrollo económico, con el crecimiento económico. Los ciclos generalmente se repiten cada 20 o 30 años, ¿no? Hay estudios que se han realizado en la que dicen, oye, los fenómenos económicos cíclicos se repiten aproximadamente entre 20 y 30 años, ¿no? Nuevamente vuelven a suceder. Por eso se llaman cíclicos, ¿no? Porque son medidos a lo largo de años, ¿no? Y la técnica a utilizar son los valores cíclicos relativos, ¿no? Y su gráfica la tenemos acá abajo, ¿no?, que, digamos, son tendencias que se van repitiendo cada cierto tiempo. Luego tenemos las variaciones estacionales, ¿no? Como su nombre lo indica, pues van a tomarse en cuenta las estaciones, ¿no? Son movimientos ascendentes y descendentes respecto a la tendencia que se consuman dentro de un año, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? En cambio, esto es dentro de un año. Es decir, las variaciones estacionales se dan dentro de un año y se repiten anualmente, ¿no? Generalmente se identifican en periodos trimestrales, o sea, están relacionadas con lo que nosotros conocemos como las estaciones del año, ¿no?, que generalmente varían cada trimestre, ¿no?, o sea, cada 3 meses. Ejemplos: ventas altas en Navidad y bajas después, consumos relacionados con las estaciones del año. Hay productos que pueden tener un comportamiento estacional, ¿no? Por ejemplo, si yo fabrico, mi empresa produce, no sé, pues helados, chupetes, un producto así, en verano, pues sus ventas crecerán. Luego, de acuerdo a las estaciones, empezará a bajar. En el invierno bajará a su punto más bajo y nuevamente empezará a crecer. O sea, nos damos cuenta de que efectivamente, pues, tiene un comportamiento estacional, es decir, está en función a las estaciones del año, vamos a decirlo así, ¿no? Además, como dato complementario, podemos decir que estas se aprecian si se tienen datos trimestrales o mensuales, ¿no? O sea, podemos tomar datos trimestrales o mensuales que también nos van a dar el comportamiento de la curva, ¿no? Los patrones de cambio generalmente se notan dentro de un mismo año, ¿no? Y se repiten cada año. Las técnicas a utilizar son los promedios móviles, ¿ok? Esa es la técnica que se utiliza en este tipo de componente, ¿no? Que son las variaciones
estacionales. Y luego tenemos el cuarto componente, es las variaciones irregulares, ¿no? Que se representan por I mayúscula. Son aquellas variaciones erráticas respecto de la tendencia que no pueden atribuirse ni a influencias cíclicas o estacionales. Es decir, como estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? Es algo imprevisto y todos los pronósticos de series de tiempo, etcétera, que se puedan haber hecho, pues simplemente se van a caer, ¿no? No van a servir. Porque simplemente es algo imprevisto, que sucedió de un momento a otro, que nadie lo podía de alguna forma predecir, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, esto es un tema que nadie lo puede, ¿no?, manejar, ¿no? Sucedió de un momento a otro y bueno, nos encontramos en esta situación, ¿no? A eso se llama variaciones irregulares, que no se pueden controlar, que aparecen de un momento a otro, que pueden ser guerras, huelgas, desastres naturales o en este caso vamos a decir el COVID-19, ¿no? O sea, algo que no estaba, pues, ¿no? Entonces no se pueden predecir ni medir y no existe una técnica para saber qué va a pasar, pues, ¿no? Cómo lo podemos predecir o cómo lo podemos pronosticar, eso no se puede, ¿no? Pero sin embargo está dentro de los componentes de una serie de tiempo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y su gráfica no sabemos pues, cómo va a variar actualmente, pues respecto a, podemos decir, cómo está variando ahora con los meses, cómo será el comportamiento, pues no lo sabemos, ¿no? ¿Ok? Entonces esos son los cuatro componentes, resumiendo, los cuatro componentes de una serie de tiempos, ¿no? Que lo tenemos ahí, ¿no? Tendencia, variaciones cíclicas, variaciones estacionales y variaciones irregulares, ¿ok? Pues bien, entonces pasaremos a ver el primero de ellos, ¿no? Que es el análisis de tendencia, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, viendo en forma ya específica cada uno de ellos, vamos a ver el primero, que es el de tendencia. La tendencia a largo plazo de una serie es por lo común el resultado de factores a largo plazo. O sea, generalmente pues se analizan año por año, ¿no? Los periodos generalmente son años. La tendencia de una serie de tiempo se caracteriza porque tiene un patrón gradual y por ahí puede tener variaciones de la propia serie, como estamos viendo aquí en la gráfica, ¿no? No es que se comporte como una línea recta, ¿no? Por ahí puede tener variaciones, ¿no? Pequeñas variaciones, ¿no? Por periodos de tiempo, ¿no? Y estas se consideran, dice, consecuencias de fuerzas persistentes que afectan el crecimiento o la reducción de la misma, ¿no? Son digamos, variaciones que son producto de lo que puede suceder en el mercado, por ejemplo, pero bueno, están dentro de lo previsible, ¿no? Estas pueden ser, por ejemplo, cambios en la población, en las características demográficas de la misma, pueden haber cambios en los ingresos, en la salud, en el nivel de educación y en la tecnología. O sea, son cambios que van ocurriendo, ¿no? Dentro, digamos, de la vida cotidiana que llevamos. O sea, no son pues factores que pueden variar bruscamente, ¿no? Pues estos pequeños cambios, esos cambios que existen hacen que se sucedan estas pequeñas variaciones, ¿no? Pero sin embargo, nosotros si observamos en términos generales, pues la curva, a pesar de tener pequeñas variaciones, sin embargo, sigue una tendencia positiva, ¿no? Es decir, está con una pendiente, porque generalmente en este caso de gráficos se mide a través de la pendiente y vamos viendo que es positivo, pues es decir, está en crecimiento, ¿no? A pesar de las pequeñas variaciones que puede tener. Entonces, la tendencia es hacia el crecimiento, ¿ok? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, dice, de cómo se observan las tendencias. Observe el gráfico, dice, donde se visualiza una tendencia en cuanto al crecimiento de usuarios de Internet en un país que va de 2005 al 2010, ¿no? ¿Y cómo va la tendencia? Pues la tendencia es que va al crecimiento, ¿no? Entonces,
¿existe un patrón? Sí. ¿Cuál es ese patrón? El patrón es que tiene una tendencia al crecimiento, o sea, es positivo, ¿no? La tendencia es positiva. ¿Ok? Está yendo hacia arriba, en otras palabras, ¿no? Pues bien, entonces para eso, justamente como decía acá, vamos, ¿no?, a analizar detalladamente este análisis, ¿no?, de tendencia utilizando el método de mínimos cuadrados, ¿ok? Así se llama, ¿no? El método de mínimos cuadrados. Y eso es lo que vamos a pasar a desarrollar a continuación. Entonces, para las tendencias a largo plazo, el comportamiento se ajusta a una línea recta llamada por esta razón línea de tendencia, o sea, la tendencia, ¿no? Ahora, también existen excepciones, o sea, acá la tendencia es positiva, la tendencia es hacia arriba. En este caso, si miramos el gráfico, también la tendencia es hacia arriba, es positiva. Pero puede suceder de que cuando hagamos el gráfico tengamos una tendencia hacia abajo, ¿no? También puede pasar. Es decir, cuando nos estamos dando cuenta de que tenemos una producción que en vez de mejorar, pues está decayendo, ¿no? Y eso también es una tendencia. Y justamente nos sirve para ver qué puede pasar, ¿no? Más adelante. Y frente a eso hay que tomar decisiones, pues, ¿no? Entonces, o sea, no necesariamente siempre el análisis de tendencia va a ser positivo, ¿no? Puede también llevarnos hacia abajo, o sea, puede también ser negativo, ¿ok? O sea, en eso no hay que tener, o sea, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando se trabaja hay que fijarnos en el gráfico siempre. El gráfico es aquel que nos va a ilustrar y nos va a decir cuál es la tendencia. Si la tendencia es hacia arriba, es de crecimiento, como dice acá, tendencia positiva, significa que los valores que vamos a obtener o que yo voy a obtener o que ustedes van a obtener cuando resuelvan un ejercicio, esos valores tienen que ser positivos. Pero si mi tendencia es una tendencia descendente, entonces por ahí me pueden salir mis valores negativos. Sí, por supuesto, puede salir negativo. Siempre y cuando la tendencia sea decreciente, ¿no? Es decir, hacia abajo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Por eso a veces en un determinado ejemplo o ejercicio se ponen los datos y a veces salen negativo y un poco dice, bueno, ¿está bien o no está bien lo que estoy haciendo, no? Entonces, para eso es el gráfico, pues, ¿no? El gráfico nos ilustra para saber si efectivamente cuál es la tendencia que tienen los datos que estamos trabajando. ¿Ok? Bien. Se aproxima, dice, a una ecuación de recta que recibe el nombre de ecuación de tendencia, ¿no? Y ahí justamente nosotros recordando un poco los primeros ciclos, ¿no? De matemática básica, ¿no? Entonces, o introducción al, no sé, pues al cálculo, etcétera, etcétera. Acá tenemos una ecuación, y esta ecuación, ¿qué es? Es la ecuación de una recta, pues, ¿no? Y es igual a más b por x, ¿no? Lo clásico, ¿no? Porque acá lo único que han hecho es cambiarle la x por la t, ¿no? T, ¿por qué? Por el tiempo, ¿no? Los periodos. Pero al final es y igual a más b por x, ¿no? Entonces, la otra variable es x, o sea, la variable x es la variable independiente y y es la variable dependiente, ¿no? Nada más. Entonces, acá tenemos la ecuación. Esta es la ecuación de una recta. Es una ecuación lineal, ¿no? Donde tenemos los componentes de esta ecuación. Y que viene a ser, va a ser el valor proyectado, estimado o pronosticado de la variable y. ¿No? Es lo que nosotros vamos a estimar. Es lo que vamos a pronosticar, el valor que queremos calcular, ¿no? Eso va a ser y. Además tenemos a, que es el componente, que es un coeficiente. Es el punto, dice, donde la recta corta al eje y. ¿Ok? Entonces, si nosotros retrocedemos un poco en el gráfico, y si vamos al siguiente, no sé, no lo tenemos acá. A ver, vamos a ir un poquito para explicar esta parte.
Vamos a ir a la pizarra. Entonces nosotros tenemos ahí los dos ejes, ¿no? Y si tenemos un gráfico que tiene esta forma, vamos a decir, vamos a suponer que su forma sea esta, ¿no? Entonces, esta es una gráfica que tiene una tendencia, es una curva, perdón, que tiene una tendencia ascendente, es positiva. Y si esto nosotros lo proyectamos, es decir, ¿cómo proyectamos? Vamos a utilizar otro color. O sea, acá hay una tendencia, ¿no? La tendencia es una línea recta que es así, ¿no? O sea, esta es la línea recta y esta es la gráfica de la curva, ¿no? Esto va a ser la tendencia, ¿no? Acá anotamos nosotros la tendencia. La tendencia es, digamos, una línea recta que, por eso es que se utiliza la ecuación de la recta, porque es una línea recta. Si esto nosotros lo proyectamos, ¿no? A través de puntos, vamos a suponer, lo proyectamos y si esto seguimos, vamos a intersectar con el eje de las Y, acá. En ese punto. Ok, esto es Y y esto es X. Entonces, si hacemos la proyección y proyectamos, acá esta recta, que es la tendencia, se va a cortar con el eje Y en algún punto. Este punto que es corta con el eje Y, este punto es el punto A. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, volvemos un momento. Entonces, lo que nos están diciendo acá es que este valor de A que tenemos acá en la ecuación es el punto donde se corta la recta con el eje Y. ¿Ok? B, el que tenemos acá, B, ¿ok? Es la pendiente de la recta de tendencia. ¿Ok? B es la pendiente de la recta de tendencia. Entonces, como decía, simplemente, volviendo a la pizarra, si esto es la recta, ¿cuál será su pendiente? ¿Cuál es la pendiente? ¿A qué le llamamos pendiente? A ver, a propósito. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Alguien que quiere intervenir, por favor? ¿Cuál será la pendiente? A ver, está Cielo, por favor, Cielo. La Cielo, pendiente sería la ¿me dirección que escuchas? tiene la... Sí, ¿me escucha, profesor? Bien bajito, te escucho lejos. A ver, ¿puedes un poquito levantar la voz? Ahora, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Eh, la pendiente sería la dirección que tiene la recta, el sentido. Ya, La dirección positiva. ya, ok. Muy bien, gracias. Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más está por ahí? Jaime, ¿estás Jaime o no? Jaime, Sí, profe. Sí, ¿te acuerdas o no? Que es una pendiente. me aprendí casi como dijo mi amiga. Ya. A Bueno, mí la lo que pendiente es la inclinación, hijo. O sea, es el ángulo de inclinación, ¿no? Esto de acá. Esto es un ángulo, alfa, beta, como quieras llamarle, ¿no? O sea, la pendiente de la recta es el ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal, ¿no? Esa es la pendiente. Claro, la inclinación, ¿no? O sea, ¿cuánto es el ángulo que se inclina esta recta con respecto al eje horizontal?
Y generalmente, ¿cómo se mide? Pues con el componente, ¿no? O sea, Y, que es paralelo al eje vertical, y esto de acá, ¿no? X. Es este componente. Al final acá tenemos un triángulo, ¿no? ¿Y cómo medimos el ángulo? Es Y sobre X, pues, ¿no? Generalmente, o sea, eso ya es un poco de trigonometría, pues, ¿no? Que ustedes seguramente se acuerdan también, ¿no? Ujú. Efectivamente, ¿no? Con respecto al eje de las X, pues, o las abscisas, como le llaman también, efectivamente, ¿no? Pues bien, eso es la pendiente. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de, volviendo a la diapositiva, ¿no? El cálculo de B, el valor de B, que también es un coeficiente, ojo, tanto A como B son coeficientes, son valores numéricos, no son variables, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta también. A y B no son variables, A y B son coeficientes, son valores numéricos. Las variables son Y, en este caso, y T, ¿no? Que puede ser X también, eso no hay problema, solamente es nomenclatura. Estas son las variables, ¿ok? En cambio, A y B no son variables, son coeficientes, son valores numéricos, ¿ok? Y T, pues es el valor del tiempo seleccionado, es decir, por eso se llama variable, ¿no? Porque este es el que va a variar, ¿no? El valor de T es el que va a variar, ¿sí? Y la variación de T nos va a dar los valores para Y. Por eso es que decimos que Y es variable dependiente y T es variable independiente, ¿no? Estos dos son variables, Y y T, pero A y B no son variables, ¿ok? Entonces ya hemos identificado los componentes de la recta, ¿no? Cuya ecuación es Y igual a más B por T, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros, o ustedes, nosotros necesitamos calcular los valores de A y B, porque estos son valores numéricos, hemos dicho, ¿no? Son coeficientes, son valores numéricos. Entonces, nosotros necesitamos saber, en función de los datos históricos que tenemos, ¿no? De acuerdo al comportamiento de la recta, cuánto vale A y cuánto vale B. Esto es lo que tenemos que calcular. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Los coeficientes, es decir, A y B, se calculan con ayuda del método, por eso se llama este método de mínimos cuadrados, ¿no? ¿Ok? Para ello, se utiliza la siguiente fórmula. Y acá tenemos, ¿no? Esta es la fórmula para calcular B, ¿no? Y esta es la fórmula para calcular A, ¿ok? Y ahí tenemos, ¿no? N, que viene a ser, N será el número de periodos o el número de datos con el cual vamos a trabajar. Acá tenemos la sumatoria de T por Y, ¿no? T, hemos dicho, ya sabemos, es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Menos, tenemos sumatoria de Y por la sumatoria de T, ambas variables. Todo esto sobre N, que normalmente decimos es el número de periodos, el número de datos que vamos a analizar, por la sumatoria de T al cuadrado, menos la sumatoria de T, todo esto elevado al cuadrado. Ojo, esto con esto no son lo mismo, ¿no? Por si acaso. Esto es sumatoria de T al cuadrado y esto es sumatoria de T, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Acá no hay que equivocarnos. No podemos confundirnos acá. De esta manera, utilizando esta ecuación, calculamos el valor de B. Asimismo, para calcular el valor de A, que es el otro coeficiente, utilizamos esta ecuación, ¿no? Sumatoria de Y sobre N menos, como ya tenemos el valor de B calculado, pues para calcular A utilizamos ese valor, ¿sí? Menos el valor de B que ya calculamos por la sumatoria de T entre N, ¿no? Entonces, esas son las dos ecuaciones que nos van a servir para calcular los valores de B en primer lugar y A en segundo lugar.
Entonces, teniendo los valores de A y B calculados, como ya tenemos los coeficientes, pues ahora para hacer el cálculo de los pronósticos simplemente reemplazaremos los valores que nos piden para T y con eso calculamos, ¿no?, el pronóstico para la variable Y, ¿no? Básicamente en eso consiste, ¿ok? Pues bien, para poder entender mejor, vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Cálculo de la tendencia a través de mínimos cuadrados. El ejemplo dice, se requiere pronosticar, ojo, nos están hablando de las ventas, ¿no? Se quiere pronosticar las ventas de una empresa de alimentos, para ello se recopila datos de las ventas de los últimos 5 años, ¿no? Se tienen ahí. En el cuadro se muestran las ventas anuales en miles de soles. O sea que tenemos, ¿no?, las ventas en miles de soles y los años, ¿no? ¿Ok? Tenemos 5 años. A ver, entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, a ver, un ratito. A ver, está Abigail. Abigail se encuentra. Sí, profesor. Muy bien, Abigail. A ver, ya, de acuerdo a los datos que tenemos ahí en pantalla, ¿cuál será la variable? O sea, ¿cuál será en este caso y cuál será t? ¿No? De acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿no? Hemos dicho que en esta ecuación tenemos dos variables. Tenemos la variable y tenemos la variable t. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos acá, ¿no?, que nos están proponiendo, tenemos dos datos. Tenemos los años, ¿no? 5 años, y tenemos las ventas que están en miles de soles. ¿Ok? Entonces, la pregunta que te hago, Abigail, es ¿cuál será y cuál corresponde a la otra variable t? La variable Y sería las ventas y la variable T sería el año. Muy bien, Abigail, exactamente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente, hemos dicho, de acuerdo a la ecuación, la variable independiente es esta, ¿no? Es t. Esta es la variable independiente. Y y es la variable dependiente. Entonces vamos al cuadrito acá. Decimos, ¿cuál es independiente? ¿Por qué le llamamos independiente? ¿No? Esta de acá será variable independiente, efectivamente, ¿no? Esto va a ser t. Y esta va a ser la variable independiente. ¿Por qué? Porque el periodo no depende de, o sea, el periodo es independiente porque no depende de nada, pues simplemente los periodos son 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea, no depende de nada. ¿Ok? Entonces, por eso se llama variable independiente, ¿no? Entonces, esto es t, la variable independiente. Y esto de acá será y, que es la variable dependiente. En cambio, y, ¿por qué es dependiente? Porque si vamos a la ecuación, ¿no?, vemos que y va a depender, o sea, las ventas que están en 1000 va a depender del periodo, ¿no? O sea, está en función del periodo. Por eso se llama que y es la variable dependiente, ¿no? ¿Ok? Entonces ya hemos identificado que acá la variable dependiente es y la variable independiente es t. Ahora, como hemos dicho, los periodos son uniformes, es decir, se van a dar a través del tiempo, vamos a tener periodos, ¿no?, uniformes, que en este caso son años, ¿no? Son periodos anuales, son años. ¿Ok? Entonces, son periodos anuales, son años. Entonces, para facilidad de cálculo, nosotros vamos a identificar a este periodo como periodo 1. ¿Ok? Al siguiente periodo vamos a identificar como periodo 2. El siguiente va a ser el periodo 3. El siguiente, el periodo 4.
Y el siguiente va a ser el periodo 5. Es decir, ¿cuántos periodos tenemos? 5 periodos, ¿no? Desde el periodo 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, no vamos a trabajar con 2010, 11, no. Sino, este primer periodo va a ser 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tenemos 5 periodos, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos, ¿no? Nuestro plano cartesiano, ¿no? Entonces, si queremos graficar, acá vamos a tener, pues, este es el periodo 0, la intersección es 0, y a partir de ahí vienen los periodos, ¿no? ¿Ok? Y acá esto va a ser la variable dependiente que va a ser y, ¿no? Básicamente les quería mencionar eso para tener más clara las cosas, ¿ok? Bien, muchachos, entonces con el ejemplo vamos a proceder a desarrollar, pero como ya estamos cerca de esto, más bien nos damos una pausa, ¿ok? Nos damos una pausa y retornamos en el cambio de hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escucharon? Yo sí. Sí, profesor, está bien. ¿Está bien? Gracias. Ok, entonces volvemos Profesor. en el cambio de hora, ya 7:10. ¿Está bien? Acá hacemos una pausa. Muy bien. Gracias, profesor.